adelante. Esto es lo que escribí también para los mensajes, para los audios de lunes a viernes, así que es como una predicación extendida, la voy a escuchar hoy y la voy a escuchar de lunes a viernes. Y vamos a leer el texto tal cual como está y después vamos a explicarnos un texto que destila un montón de riqueza, de enseñanza. Es una mina de oro de principios bíblicos que vamos a tratar de dilucidar, de degustar, de atesorar. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era las 3 de la tarde, la de la oración, y era traído un hombre cojo, o sea, paralítico de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Teniendo asidos, o sea, agarrados a Pedro y a Juan, el paralítico que había sido sanado, todo el pueblo atónito, o sea, asombrado, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese a un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también nuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que les fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Vamos a ir punto por punto y les voy a leer, quizás con alguna acotación, lo que acabo de escribir, que es el mensaje. La primera parte, Pedro y Juan. Pedro era un hombre casado, tenía suegra. Nadie puede tener suegra si no es casado. O sea, si uno se casa, con el casamiento viene la suegra. Y claramente era casado porque Jesús le sanó la suegra. Era un hombre de oficio, un pescador,
quizás tenía la piel arrugada, curtida, tendría quizás algunas canas, y estaba Juan con él. Juan era quizás el más joven de todos los apóstoles, porque se sitúan sus escritos, primera, segunda y tercera carta de Juan, Evangelio de Juan y Apocalipsis, cerca del año 90. Si él tenía 20 y pico de años, cuando fue discípulo de Jesús, estaría cerca de los 90 o de los 80 y pico. O sea, si era más grande, era imposible que estuviera vivo, normalmente para digamos, la expectativa de vida que tenía en ese tiempo. De modo que había como dos generaciones representadas en ir al templo a orar. Para mí eso es sumamente importante. La oración tiene que unirnos, unir las generaciones, unir las edades, unir las necesidades, unir las culturas, incluso las religiones. O sea, buscar a Dios. Si buscamos a Dios de todo corazón, Él va a ser encontrado. Pedro y Juan se dirigían al templo a participar de la oración a las 3 de la tarde. Pedro, un hombre casado, junto con Juan, el más joven de los discípulos, yendo a orar. Nos da una imagen de unidad de propósito dentro de la diversidad que Pedro y Juan representaban. Y esta unidad tiene que ver plenamente con la oración. En el camino se encontraron con un paralítico de nacimiento. Paralítico de nacimiento. Nunca había caminado en su vida, solo sabía mendigar. Pedro ordena atención plena, genera expectativa. No tengo limosnas, no tengo oro ni plata. Tengo el poder de Dios. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el que nunca había caminado, saltó y dio gracias a Dios. La mejor y más efectiva ayuda social que un paralítico que nunca había caminado se ponga en movimiento. Un mendigo menos, un trabajador más. Un hombre perdido menos, un hombre discípulo con propósito más. Un paralítico hoy sería un gasto para el Estado, ¿no? Un gasto para la medicina. Aparte, discapacitado de nacimiento. No hay posible cambio. Una palabra de fe. Levántate y anda. Y se le enderezaron los tobillos y los pies. ¿Cómo trabaja el don de fe? De pronto al apóstol Pedro le viene el don de fe. Definido una vez por mi antiguo pastor, decía, el don de fe funciona instantáneamente. El don de fe no es algo que una fe que tengo todo el tiempo, sino es una fe, es una dosis de fe para el momento. Es como una dosis de fe por lo que Dios quiere hacer en ese momento. Ese don de fe se manifiesta en que le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Tengo. Entonces es importante que vos aceptes y creas lo que tenés. Tenés el poder de Dios. Amén. Y le dice, más lo que tengo, lo tengo, te lo doy. Levántate ya. Y yo me imagino que el paralítico lo miró como, ¿no me vas a dar plata? ¿Qué me estás diciendo? Pero el don de fe funcionó en Pedro porque lo agarró de la mano y lo levantó. ¿Qué hubiera pasado si no se sana? Lo levanta y se cae otra vez. O sea que el don de fe funcionó. Y les decía la definición que se las debo, es el don de fe funciona cuando sabés que hay un imposible. Que Dios no haga el milagro. Ese es el imposible.
Es imposible que Dios no haga un milagro. Se trastocan los imposibles. Es imposible esto, un paralítico no puede caminar. Cuando funciona el don de fe, es decir, vos tenés una convicción que es imposible que no pase. Entonces lo toma y se levanta. Ahora, todos sabemos que en un bebé sano le cuesta bastantes golpes empezar a caminar. Un bebé que funciona su cerebro, que funciona su sistema nervioso, que funcionan sus piernas, que funcionan sus huesos, anda primero gateando, se arrastra, da sus pasitos, ¡ay, sus pasitos! Y qué sé yo. Y este hombre que jamás había caminado, no sabía caminar. Pero Dios hizo un milagro en sus huesos, en sus músculos, en sus nervios. No sé si había tenido polio, no sé si había tenido un golpe, no sé si había sido una mala praxis en sus partos. No importa qué imposible sea. El asunto es que fue sanado y además aprendió a caminar en un instante. Y dice que lo tenía agarrado a Pedro y a Juan porque su vida había sido transformada. Martes. Un gran hombre de Dios dijo una vez: los milagros son las campanadas que convocan a las personas para encontrarse con Dios. Ese gran hombre de Dios era Omar Cabrera Padre, un hombre que Dios usaba con milagros extraordinarios. Ya está fallecido, ya está con el Señor. Yo fui testigo de los milagros que el Señor hacía a través de este hombre. Campanadas, milagros. Un milagro puede llenar la iglesia de un día para el otro. Un milagro silencia discusiones de si Dios existe o no existe. Que un lisiado de nacimiento se sane es un acto que reúne compasión, poder, esperanza, expectativa, fe y por lo tanto más milagros. Un milagro es también una señal que nos indica la realidad de un Dios compasivo y poderoso, que escucha y que actúa y que te invita a caminar con Él, enseñándote un camino distinto, más alto, que su gracia estará siempre para sostenerte. Y además es una de las formas más efectivas de publicidad del reino. Llama la atención de los curiosos, genera esperanza y conduce al arrepentimiento. En una oportunidad Jesús le dijo a los que se llaman en la jerga evangélica las ciudades impenitentes. Significa lo que dijo Jesús a ciudades como era Capernaum, que era donde vivió Jesús. Corazín, Betsaida, que le dijo: ay de ti, Corazín, Betsaida, Capernaum, porque si en Sodoma, el lugar de violencia y perversión del Antiguo Testamento, que el cielo no pudo tolerar y descendió fuego del cielo y fue destruido. Si hubieran habido milagros en Sodoma, lo dijo Jesús, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Y lo mismo dijo de Tiro y de Sidón. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no importa la maldad y la perversión que esté sumida una ciudad, si hay milagros, existe la posibilidad cierta que esa gente se arrepienta. Además está diciendo, hubo milagros en Corazín, hubo milagros en Betsaida, hubo milagros en Capernaum y no se arrepintieron. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que los milagros son señales que te indica que hay un Dios, que ese Dios es poderoso y que tiene todo que ver con tu conducta. El milagro debe llevar al arrepentimiento. El milagro es el método de Dios para que la gente se arrepienta. ¿Significa que se van a arrepentir? No. De hecho, Capernaum, Betsaida y Corazín no se arrepintieron. Pero es el método de Dios.
Ora por un milagro. Lo que tengo te doy. Ora por un milagro. Cuando ores no des lástima. Señor, te pido por él, mira, es un padre bueno, que trabaja y bla, bla, bla. No es el camino. La lástima no mueve la mano de Dios. Es la fe lo que mueve la mano de Dios. Es tomar autoridad. Es seguir el ejemplo de Pedro, que no es Jesús. Es un discípulo de Jesús. Y le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Fíjense que no ora, da órdenes. No dice, Señor, te pido por este paralítico, que nació paralítico y que anda mendigando y que pasa hambre. No fue por ese camino. El camino fue, levántate en el nombre de Jesús. Entonces eso es lo que hay que hacer para seguir con el parangón bíblico. Hay que ordenar. ¿Y qué pasa si no se sana? No pasa nada. No pasa nada. La actitud de vos preocuparte por otra persona, que no sos indiferente a lo que le pasa, y la actitud de que crees que Dios lo puede sanar, ya es un impacto para su vida. Manifestaste fe y manifestaste compasión. Luego de la sanidad viene el mensaje. Luego de la señal milagrosa viene lo que es señalado: Jesucristo. El mensaje de Pedro se centra en Cristo, en su obra, en su persona. Rápidamente se desprende, se desmarca de ser el centro de atención. En el texto dice, ¿por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hemos hecho andar a esto. La gente empieza a mirar ¿a quién? A Pedro. Pero Pedro enseguida se desprende de la mirada hacia él. No se trata del evangelista, no se trata del pastor, no se trata del apóstol, no se trata del instrumento, se trata del que hizo la obra, que es Jesucristo. Es algo así como agradecerle a la canilla por el agua. La canilla abre o cierra, no produce el agua. Y nosotros no producimos los milagros. Somos una canilla. Si permaneces cerrada, no va a pasar nada. Pero de pronto abrís la canilla, y no importa si la canilla sea oxidada, si es de plástico, si es de China, o si es de bronce, o si es vieja, o si es nueva. El gran asunto es que la canilla abrís y debe salir agua. No le pedís a la canilla que produzca agua. Le pedís a la canilla que abra para que salga. No le pedís al cristiano milagros. Le pedís que sea una canilla. Señor, que seamos una canilla, que podamos darle beber al sediento de lo que está detrás de nosotros. Se desmarcó, no es por mí, es Jesucristo, es el poder de Dios, y enseguida el mensaje. ¿Puede haber errores en ese mensaje? Por ejemplo, en una oportunidad de un rey del Antiguo Testamento, el hombre le dice, un profeta, arregla tus cosas que vas a morir. Tenía 38 años. Y él le hizo un berrinche. Y le dijo, te serví fielmente. No me cortés en este momento. Y se humilló y lloró. Dios, que no es una máquina, escuchó la voz de esa oración y le dijo al profeta Isaías, caminando, era el rey Ezequías, le dijo, ¿viste cómo se humilló? Volvete. Todavía no se había ido del templo, estaba en el patio. Y le dice, volvete y decile que le agrego 15 años más. ¿Y qué señal me vas a dar?
Y la señal fue, en ese tiempo había relojes de sol. ¿Qué es un reloj de sol? Un palito y grados que marcaba la sombra. Ya que estamos, no puedo omitir la tentación, los días eran elásticos, o sea, las horas eran elásticas, porque eran 12. Cuando el día era más corto, las horas eran más rápidas. Y cuando el día era más largo, las horas eran más lentas. Siempre eran 12. Por eso dice la hora novena, la hora de la oración, siempre eran a las 3 de la tarde. No eran 24. Claro. Y eran después las vigilias de la noche que se manejaban más que nada por las estrellas, que eran para los hebreos 3 vigilias y para los romanos 4 vigilias. Y después las horas del día eran siempre 12. Y entonces le dice, es fácil que la sombra avance, pero es difícil que retroceda. Entonces el reloj de sol retrocedió. Ahora, ¿qué significa eso? Milagro. Pero es un milagro, no un milagro, es una sucesión tremenda de milagros. Por el Ecuador, digamos por la línea más gruesa de la Tierra gira sobre su eje por el Ecuador, porque a medida que nos acercamos al polo, como es menos cantidad de kilómetros, menor es la velocidad. Pero por el Ecuador, la Tierra gira a 1670 kilómetros por hora. 1670 kilómetros por hora. Si la Tierra se parara, poniéndole el freno de mano, las cosas volarían por el espacio. Vos imaginate que andés en un auto a 1670 kilómetros por hora y clavás los frenos. Pero esto es un milagro peor, o mejor. No se frena en seco, retrocede. O sea que vas a 1670 kilómetros por hora y ponés marcha atrás. Si la caja de cambio te aguanta. Y eso fue lo que pasó con total naturalidad, sin que nadie se escape al espacio exterior. La Tierra giró en sentido contrario y después volvió a girar a 1670 kilómetros por hora con total naturalidad. Los babilónicos, que eran observadores de las estrellas y del sol, no fueron indiferentes a semejante cosa. Y entonces se enteraron que el Dios de Israel había hecho ese milagro. Entonces vino una embajada de los babilonios a ver semejante maravilla, y además que él, que estaba enfermo de muerte, se había levantado. ¿Qué hizo Ezequías? En vez de hablarle a esos babilonios, que eran adoradores de ídolos, que eran hechiceros, que eran brujos, en vez de hablarles como Pedro y centrarse en Jesucristo, en ese tiempo centrarse en el Dios de Israel, se centró en él. Les mostró su palacio, les mostró sus sirvientes, les habrá mostrado el templo, los hizo entrar en sus cámaras de sus tesoros. No habló de Cristo, habló de él. El apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. Dios nos va a bendecir. Va a venir gente acá, por gracia de Él. Cuando vengan, no nos agrandemos de gusto. No digamos, porque yo pertenezco a la unión de las asambleas de Dios. No, porque... No. Cuando vengan los brujos, los hechiceros como los babilonios, tenemos que hacer como Pedro, Jesucristo. No es por nuestro poder, ni es por nuestra rectitud. Fíjense, lo que pasa es que Dios hace milagro a través de nosotros porque somos correctos. No te equivoques. No se basa en tu rectitud, no se basa en tu santidad,
no se basa en tu poder, no se basa en tu fe. Jesucristo debe ser el único que debe ser glorificado. Luego de la sanidad viene el mensaje. Luego de la señal milagrosa viene lo señalado, Jesucristo. El mensaje de Pedro se centra en Cristo, en su obra, en su persona. Rápidamente se desprende de ser el centro de atención. No fue por nuestro poder, no fue por nuestra rectitud. Rápidamente lo aclara. Un ejemplo que todos los seguidores de Jesús deberíamos imitar. No nosotros, no nuestra organización, no nuestra pureza doctrinal, no otros dioses, solo Cristo. Este es el plan original, este es el ejemplo y práctica de la primera iglesia, sin adornos, sin manipulación, sin ayudas. Un milagro que abre la puerta y un mensaje que exalta a Jesucristo. Nada más. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado a este hombre delante de sus propios ojos. Los milagros evidentes silencian discusiones inútiles, abren camino a una fe comprometida, señala el camino. Pedro se muestra empático diciendo y concediendo que los líderes se habían dejado llevar por la ignorancia. Pero basta de ello, arrepiéntanse, cambien de actitud, vuélvanse a Dios. Aunque muchos de sus oyentes eran religiosos, de todas maneras debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Las buenas noticias de salvación, es decir, el Evangelio, confronta. Y lo hace de la misma manera a creyentes como no creyentes. Delante de Dios todos somos pecadores. Algunos nos hemos dejado salvar. Otros todavía no se han dejado salvar. Pero solo Cristo es totalmente puro y digno de honor y gloria. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. El mensaje de Pedro es el mismo que de Juan el Bautista, Jesús o el apóstol Pablo. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. El arrepentimiento no tiene en sí mismo una carga de penitencia religiosa, ni de dolor físico o emocional, ni largas caminatas. La palabra en griego original, en que se escribió el Nuevo Testamento, contiene un significado de intencionalidad de cambio, propósito de enmienda, cambio de actitud. Volverse a Dios se refiere a volverse a Él con una actitud humilde, reconociéndolo como Rey, como Señor, con profundo sentido de lo sagrado. Aunque este es un mensaje dirigido a gente que no era de la comunidad de discípulos, también lo es para la iglesia. De hecho, en Apocalipsis, Cristo resucitado a través de la pluma de Juan, también le dice a muchas iglesias que se arrepientan. El arrepentimiento es una actitud de cambio. Hay gente que no llora cuando se arrepiente, pero cambia de actitud. Hay gente que se deshidrata llorando, pero no cambia su actitud. No se trata de lágrimas, no se trata de penitencia, se trata de cambiar. Ahora, muchos me dicen, cuando a veces les doy la posibilidad de que se entreguen a Cristo, muchos me dicen, pero yo no quiero decir algo que no voy a cumplir. Ya me ha pasado que he dicho que voy a cambiar y no cambio. Entonces mi explicación, que por ahí les puede servir a ustedes, es: tu decisión es tu ámbito. Dios no se va a meter para decidir por vos. Yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, yo entraré a él y cenaré con él. Entonces la decisión es tuya, nada más que tuya. Y hasta Dios preserva tu libertad de las manipulaciones del diablo, porque la decisión es tuya y solo tuya. Ahora, el poder transformador es de Cristo.
La decisión es tuya y es tu ámbito. Que Dios cumpla lo que prometió cumplir es ámbito de Dios. Entonces no tengas miedo, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Es tu decisión prender y apagar la luz. No es tu ámbito producir la luz. Entonces, sencillamente nos entregamos a Cristo y le decimos al Señor: Señor, cumple tu palabra de darme un nuevo corazón. Porque tu palabra dice: y les daré un corazón nuevo. Cumple tu palabra, Señor, que dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cumple tu palabra, Señor, que dice: las cosas, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Cristo no va a obligar a nadie a convertirse, a tomar la decisión. Pero el que toma la decisión, las promesas, todas las promesas escritas en la Biblia están para que se cumplan en vos. Hace poquito le hablamos a una persona acá a la vuelta que tiene un negocio. Parecía un tipo duro. Pero cuando le hablamos de Cristo, la verdad, Dios ya lo había preparado. Y en un momento dado lo miro y le digo: no cuestiones a Dios. El traje de Dios te queda demasiado grande. Queda claro que no sos Dios. Y Dios es Dios. El que habla con falta de respeto de Dios, queda claro en algo: no tiene ni idea quién es. No sabe quién es. Hay que decir: no, yo le pido al barba. No tenés idea quién es. No es que me opongo, porque por lo menos algo. Pero encontrarse con el Dios tremendo de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Alguna vez estuvieron frente al mar en una tempestad? ¿Vieron qué poder tiene el mar? ¿Alguna vez estuvieron en lo alto de una montaña y ven esa enormidad? ¿Saben qué es eso para Dios? ¿Vieron lo que vieron los astronautas? Una canica. Eso es la Tierra. Nosotros ni siquiera entendemos las galaxias. Nuestro Dios es más que esa majestuosidad. Nuestro Dios es más porque Él hizo todas las cosas. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra.